¿Qué tal? Muy buenos días tengan ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al evento Una Semana con CIDIR Oaxaca, que organiza el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. En esta semana tendremos la oportunidad de conocer más sobre este centro, los posgrados que oferta y sus investigaciones. Les recordamos que podrán hacer sus preguntas directamente en nuestro chat durante la charla o al final de la misma. Y al concluir su ponencia, nuestro invitado podrá resolver sus dudas y platicarnos acerca de los temas de interés para el público. Y el día de hoy nos vamos a enlazar hasta Oaxaca con el maestro Manuel Rubio y el doctor Marcelo Ulises García Guerrero. Bienvenidos y muy buenos días. Muchas gracias, maestro Antonio. Un gusto saludarlos nuevamente. Buenos días, doctor Marcelo. Manuel, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, también gracias a la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Politécnico, que nos permite pues platicarles aquí desde Oaxaca, aprovechar estos tiempos de confinamiento y que nos visiten cuando menos virtualmente. Así es. Marcelo, un tema que se me hace interesantísimo, el de tu charla de hoy, pero antes de empezar con tu plática, Marcelo, ¿nos puedes platicar un poquito cuál es tu formación académica? Claro que sí, Manuel. Pues yo soy biólogo, concretamente biólogo marino, y estudié en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que cuando yo estudié, empecé a estudiar, pues era la única universidad en nuestro país que daba esa licenciatura, entonces me fui a estudiar para allá. Después estudié la maestría en la UNAM, también la maestría fue en biología marina, y la estudié en un campus que la UNAM tiene en la ciudad de Mazatlán. Y después el doctorado ya lo hice específicamente en acuacultura y lo realicé en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que está en la ciudad de La Paz también, en Baja California Sur, y es un centro CEP-CONACYT. Aproximadamente hace 22 años que yo salí del doctorado. Perfecto, doctor. Bueno, déjenme decirles que el doctor Marcelo García Guerrero es parte del cuerpo académico de nuestra maestría y nuestro doctorado en el CIDIR Oaxaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y dentro de sus áreas de interés revisaba yo el currículum del doctor Marcelo. Está la zootecnia de especies con interés comercial y científico, las respuestas fisiológicas a cambios físicos y químicos en el agua, supongo de los organismos que allí viven, estudio de dinámica de poblaciones de especies poco conocidas o en riesgos, la acuacultura de crustáceos es otra de las líneas de investigación, y ¿saben qué? Es un entusiasta de la divulgación y educación ambiental. Nos ha apoyado muchísimo desde que el Laboratorio de Educación Ambiental y Divulgación de las Ciencias del Centro ha hecho sus actividades de noches de ciencia. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, la ayuda que siempre nos has brindado. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. El título de tu plática es Auxilio, soy langostino. Y el tema en sí mismo ya es sugerente y denota ya una problemática. Así es, te doy pie para que nos puedas compartir de la información de tu charla, doctor Marcelo, y somos todo oídos y tenemos, de hecho, ya algunas preguntas por aquí para plantearte. Claro que sí, Manuel. Voy a pasar entonces a compartir mi pantalla para sí, si eres tan amable, adelante. Darles algunas imágenes. Sí. No sé si ya se ve. Sí, se ve, si gustas ampliar. Pues lo primero que me gustaría aclarar es que pues yo solamente trabajo con crustáceos. Los crustáceos son organismos invertebrados que viven en su gran mayoría en el agua. También los tenemos terrestres, pero la inmensa mayoría de estos animales son acuáticos, ¿sí? Y dentro de este grupo, pues tenemos a los langostinos.
que también en otros países, en otras regiones también se les conoce como camarones de agua dulce, y desde luego, dependiendo de la localidad en donde uno esté, pueden tener muchos nombres, ¿no? Estos animales, como acabo de decir, son crustáceos. Aquí tenemos su clasificación taxonómica, y hay un grupo específico o un orden específico que se llama Decápoda, que son todos los que tienen 10 patas. Pues yo con esos son con los que trabajo. No trabajo con ningún otro grupo, porque los animales son tan diversos que si uno quiere hacer las cosas bien, es importante especializarse en un grupo en particular para poderlo entender mejor. Y bueno, en el caso de los langostinos, que es con los que yo estoy trabajando, o trabajo ya desde hace muchos años, son muy comunes en el continente americano. Y aquí tenemos, se ilustra en amarillo, la zona geográfica en donde viven principalmente estos animales. Del lado del Pacífico, porque del lado del Atlántico y del Golfo de México también tenemos, pero allí son otras especies, ¿sí? Entonces, concretamente con los que estamos trabajando en el CIDIR, pues son los que están del lado del Pacífico, obviamente porque Oaxaca tiene sus costas al Pacífico y eso nos facilita, ¿no? Y tenemos que las mismas especies que están desde el norte de México hasta las costas de Perú, pues básicamente son las mismas, ¿no? Aunque nosotros centramos nuestro trabajo en la ciudad de Oaxaca. Entonces, no hay intercambio de especies entre el Atlántico y el Pacífico. No, en teoría no. Hay a veces casos aislados en que sí se puede dar. Obviamente las especies de ambos lados tienen un origen común, pero Sí, son diferentes, ¿sí? okay. Porque en teoría no hay manera de que la plataforma continental la puedan atravesar. Entonces, con la evolución las ha convertido en diferentes especies con el tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces, pues nosotros nos concretamos a trabajar con las que están del lado del Pacífico y concretamente con las que están en Oaxaca, pero haciendo la aclaración de que son las mismas que están en las costas de los demás países hasta Perú. Son básicamente las mismas, ¿sí? Con variantes, obviamente, ¿sí? Y bueno, en el caso de México, pues este es también represento en amarillo la zona donde están. Estos animales, aunque son de agua dulce, necesitan llegar al mar a la costa para reproducirse. Por lo tanto, los vamos a encontrar en la gran mayoría de los casos solamente en ríos que tienen una conexión al mar, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo en fotografía de ellos, son muy variados. En realidad, solamente el que está en esta foto grande de aquí es langostino, los demás son decápodos de otros grupos, y este de abajo también. Y estos animales, son de consumo humano. La gente los pesca para comerlos, ¿sí? Incluso, pues la gente que se dedica a la cocina gourmet y alta cocina los valora mucho como productos culinarios, y pueden tener en los restaurantes un precio alto, ¿no? El platillo. Obviamente esto hace que la gente que tiene la oportunidad de pescarlos quiera aprovechar esta oportunidad para sacarlos del río, pescarlos y venderlos con la finalidad de tener un ingreso, ¿no? Lamentablemente esta explotación pues no tiene un orden, es decir, tenemos un orden en reglamentos, pero no Pero es un desorden. pero ya en la práctica es un desorden. Se pescan sin control, se extraen sin considerar ninguna clase de restricción o veda, que pues hoy día son animales, sobre todo las especies grandes, que cada vez hay menos, ¿no? Y los pescadores lo reconocen así, porque yo platico con ellos y me dicen, hace 15 años yo aventaba mi red o ponía mi trampa y salía llena. Ahora ya no saco nada, ¿no? Ellos mismos lo reconocen así. Y aquí tenemos un ejemplo de la especie más grande que hay en el Pacífico, no solo de México, sino de América, que se llama Macrobrachium americanum. Es un animal que puede llegar a tener tallas pues casi de 40 centímetros, los más grandes, ¿sí? Es grande y por lo visto pesado.
Claro que para que los animales alcancen esta talla tienen que pasar varios años, no es rápido, ¿no? Pero puede llegar a haber animales de estos tamaños, casi de medio kilo, ¿no? Entonces, obviamente, como producto culinario, pues es muy apreciado y eso fomenta que haya sobreexplotación. Perdón, aprovecho esta fotografía, doctor, nada más para ubicarnos a quienes no estamos muy metidos en el tema. Un crustáceo, entonces, es un animal que tiene una especie de caparazón. Así es. O sea, es un exoesqueleto, como se le conoce técnicamente. Exactamente, es un exoesqueleto. Y para poder crecer, necesitan deshacerse de Hacer esos. mudas. Mudar, así es. Es decir, esto significa producir un nuevo caparazón blando debajo del duro y después, por un proceso que se llama ecdisis, desechar el caparazón viejo para... Sale. Así es. Y dejan el caparazón viejo pues a un lado, claro que sí. ¿Todos estos son decápodos, o sea, tienen 10 patas? Dentro de los crustáceos, que es una clase taxonómica, tenemos un orden llamado decápoda y dentro de los decápodos todos se caracterizan porque tienen 10 patas. Ok. Eso significa decápodo, así es. Y el langostino del que estamos hablando, pues es un ejemplo de esos animales, de los decápodos, así es. Sí. Todos tienen 10 patas, lo cual no significa que las 10 patas van a ser iguales, porque en este caso vemos, por ejemplo, que el segundo par de patas que está convertido en tenazas es mucho más grande que los demás. Pero si las contamos, siempre van a ser 10 patas o 5 pares, que es lo mismo, así es. A ver, perdón, doctor. ¿Quiere decir que eso que veo como tenaza era uno de los pares de patas? Es uno de sus pares de patas, así Que es. se ha modificado en tenaza. Que se modificó en tenazas porque los animales los utilizan para defenderse de sus depredadores o de otros machos, así es. Ah, ok, perfecto, adelante. Y luego pues tenemos aquí otros 3 pares de patas que vienen después, que les sirven básicamente para caminar, y hay otro par que es el primer par que no se ve, que el animalito normalmente lo tiene, es pequeño y lo tiene plegado, lo tiene doblado, y esos lo sacan cuando van a comer, porque son los que utilizan para llevarse el alimento a la boca, así es. Interesantísimo, ¿eh? Ese primer par aquí no se ve, porque el animal normalmente lo tiene plegado hacia su abdomen, pero ahí está, así es. Y aquí tenemos otra especie que es una de las, la anterior y esta son las 2 especies más comunes en México del lado del Pacífico, pero son muy diferentes en cuanto a tamaño. Este es un animalito, que tengo ahorita en pantalla, que su máxima talla llega a los 12, 14 centímetros, no crece más y no tiene esas tenazas tan robustas. Por lo tanto, no es tan apreciado por los restaurantes y la gente que se dedica a venderlos para consumo humano. Y al no ser tan apreciado, no lo buscan tanto, no lo pescan tanto, y eso ha permitido que su estado de conservación sea mejor, por supuesto, ¿sí? O sea, hay más. No está en peligro. Puede decirse que todavía es común, ¿vale? Esa es más o menos la situación. Perfecto. Y hay más especies en Oaxaca. En Oaxaca en total tenemos como 7 especies. Pero estas 2 son las más comunes, las más representadas y las que casi podemos encontrar o encontrábamos originalmente en cualquier lugar. Ahora, en el CIDID, ¿qué hacemos con ellos? Pues básicamente hacemos los estudios que están aquí en estos enunciados de aquí. Biología básica, conservación a través del manejo, estudios de ecología y comportamiento, domesticación de especies para ser cultivadas, estudios de fisiología, propuestas para el control de la pesca y explotación y estudios de acuacultura. Todas estas cajitas están relacionadas. Es difícil a veces centrar la atención en uno solo de esos aspectos sin caer en los demás, ¿no? Pero, sí, están muy interrelacionadas todas. Así es, pero todo lo que hacemos en el CIDID con estos grupos, pues se engloba dentro de uno de estos aspectos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la manera que tienen en los ríos de capturarlos. Para los animales muy grandes se echan trampas, como las que tenemos aquí, o a veces son diferentes. Y que aparece aquí en la foto es uno de los típicos ríos de Oaxaca, donde los podemos encontrar, ¿sí? Son ríos ya cercanos a la costa. Dependiendo de la especie, los ríos pueden estar ya muy... Esta imagen, por ejemplo, es de un lugar que está aproximadamente a 15, 20 kilómetros de la costa,
pero si nos alejamos de la costa 100, 120, 130 kilómetros, todavía hay la manera de encontrarlo, sí. Mientras no cambie el tipo de suelo, la calidad del agua, el tipo de vegetación y se reúnan ciertas características que es la que les gustan a ellos, los podemos encontrar allí. Y también son muy abundantes en las lagunas costeras. Estos ríos, como el que está aquí, normalmente desembocan en una laguna costera. Entonces, en las lagunas costeras, que son lugares que se distinguen por tener una mezcla de agua marina y dulce, también los vamos a encontrar. Obviamente no en cualquier ambiente es igual. En una laguna costera es más frecuente encontrar tallas más pequeñas. En un río ya más arriba, tallas más grandes, y depende mucho de la especie y del momento de su ciclo biológico que se encuentre, ¿no? Los más pequeños normalmente se capturan con la red que se conoce como atarraya, que Atarraya. es una especie como de red circular que tiene plomos alrededor, se avienta como lo está haciendo este señor aquí en la foto, cae al fondo y pues atrapa todo lo que está ahí abajo. Todos los animalitos más pequeños se atrapan con esta técnica normalmente y los grandes con trampa, normalmente. Eso no quiere decir que con trampa no pueda agarrar pequeños y con atarraya no pueda agarrar grandes. Agarrar alguno grande. Sí. Y bueno, pues nosotros los colectamos y los muestramos para hacer los estudios que acabo de mencionar, ¿no? Y ahorita, en el caso de Oaxaca, pues estamos centrados en los tres aspectos que están aquí abajo, ¿no? Estudios de abundancia, distribución espacial y de tallas y época reproductiva. Este conocimiento pues, nos ayuda a entender sus necesidades, sus limitaciones y con ello a proponer medidas para que los animales se pesquen y se extraigan y se le dé al recurso un manejo más consciente y más sensato, ¿no? Cuando ya los pescamos y son vivos, normalmente los aclimatamos en tinas como la que tengo aquí en la imagen, ¿no? Como son animales que no les gusta estar expuestos, que les gusta estar escondidos, pues les ponemos, por ejemplo, estos retazos de tela de plástico para que se puedan esconder, ¿sí? Aquí, no sé si se alcanza a ver en la imagen unos puntitos, son los Sí, ¿cómo no? que están ahí adentro, subidos en la red, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un manejo que le damos también en tinas un poco más pequeñas, ya son animales más grandes y como nuevamente no les gusta estar expuestos porque viven normalmente entre las piedras y en el lodo, pues les ponemos un tubo de PVC para que se puedan esconder. Lo que se trata es de darles en laboratorio las condiciones más posibles o más cercanas a lo que tienen en el medio ambiente, ¿no? Para que tengan el menos estrés posible, ¿sí? Y bueno, pues con ellos hacemos experimentos como los que están aquí listados, ¿no? Investigamos cuál es su mejor dieta, la manera de domesticarlos, el efecto que tiene la temperatura del agua en su crecimiento, en su reproducción, ver la manera de cultivar larvas y juveniles, ver cómo utilizan el oxígeno, cuál es el efecto de las variables fisicoquímicas del agua como pH, nitritos y nitratos y contaminantes disueltos en el agua que tienen un efecto en el desempeño de estos animales, ¿no? Entonces eso lo estudiamos también, ¿sí? Y bueno, el tener este conocimiento, ¿para qué sirve? Pues para tener una mejor comprensión del animal como recurso y con eso contribuir a ideas que ayuden a mejorar su manejo y su explotación y a conservarlos, porque es importante que sigan estando en los ríos, ¿no? Y también a rescatar o rehabilitar poblaciones en ambientes donde ya están desapareciendo. Esto para todas las especies de langostinos. Y para las que tienen un interés de ser para cultivadas con fin comercial, pues solamente las dos especies que mencioné al principio, que son las más comunes y que son las que tienen ya cierto mercado de consumo abierto, ¿no? Y pues se cultivan o se pescan para venderlos congelados o frescos y para consumo humano, ¿sí? Aquí tendríamos un ejemplo ya de los animales ya cocinados, ¿no? En algún tipo de platillo, es la manera en que se presentan al consumidor y se venden en los restaurantes comúnmente, ¿no? Hay que aclarar también, hago el comentario de que los camarones y los langostinos y todos estos animales nunca son de color rojo como luego los presentan en las caricaturas o en la televisión. Nunca. Siempre son de color café, marrón, amarillo y rojo se ponen cuando ya están cocinados. Ok. Como lo vemos aquí,
Mucha gente piensa que realmente son rojos, no. Se ponen así cuando ya están, cuando la carne ya está cocida, ¿no? Y pues hasta aquí llego con las diapositivas, Manuel, y pues ahora si gustas, platicamos o voy a dejar de compartir pantalla. Si ¿Está me bien? hace el favor, doctor, y no debiste de terminar con esa última diapositiva, pero bueno. Porque es la que causa, es la que condena a estos animales a desaparecer, precisamente. No, muchas preguntas, doctor. Bueno, estrictamente un langostino, empezando por ahí, es un crustáceo, entonces es pariente del camarón. Claro que sí, de hecho pertenecen al mismo orden que el camarón marino. El camarón marino también es un decápodo y también tiene 10 patas. Así es. ¿Y hay parientes terrestres de los langostinos? Sí, pero ya son parientes más cercanos. Por ejemplo, los cangrejos terrestres, si Ajá. alguna vez han visto ustedes visitado lugares como Veracruz o como Acapulco o como Puerto Escondido, en las costas y a veces en las zonas arboladas o de mangle, hay unos cangrejos terrestres grandecitos, que son los que luego migran, atraviesan las carreteras y los llegan a atropellar cuando están cruzando las calles. Pues son semiterrestres y son parientes de estos también, por supuesto, porque también son decápodos, pero ya el parentesco es menor. Ok. Pero también sí son parientes, por supuesto. Todos los que tengan un exoesqueleto llegan a ser de algún tipo, de tener alguna relación, pero ya no es tan cercana, ¿no? Así es. De hecho, mientras vemos el animalito y de su forma exterior es más diferente, pues significa que el parentesco va siendo menor, ¿no? De hecho, los crustáceos pues también son parientes de los insectos, de alguna manera, porque pertenecen al mismo filum o fila, ¿no? Sí. Son artrópodos igualmente que los insectos. Así es. Entonces, con ellos también tienen un parentesco. Marcelo, nos hablabas de 7 especies hace un momento. Entiendo que son 7 especies que nos tocan en el Pacífico. Sí, son las que están en el Pacífico, sí. En total, hay ¿cuántos tipos de langostino? ¿Cuántas especies de langostinos hay? Si estamos hablando de las que hay en todo el mundo, son 236. Así es. Ok. Pero de estas 236, la gran mayoría, diría yo que más de la mitad, están en Asia principalmente, en las costas de China, también en Oceanía, en las costas de la India. Allá hay una diversidad muy grande. También los tenemos en África, y en América del lado del Atlántico. Si sumamos la totalidad de las que hay en el mundo, son aproximadamente 236. Pero de esas tenemos en Oaxaca representadas 7. Así es. Las personas indicadas En todos los casos una viven en persona cuerpos de distinta agua cercanos al mar, en zonas dulceacuícolas, digamos. No, hay casos de poblaciones que ya viven en cuerpos de agua que están separados del mar. Hay casos, pero son pocos los casos. Lo frecuente o lo común es que su vida la desarrollen en un cuerpo de agua dulce, que normalmente es un río, y Ajá. cuando se quieren reproducir, dejan ir sus larvas a las lagunas costeras, porque las larvas necesitan sal para crecer, para desarrollarse, necesitan crecer en un ambiente con sal, en agua salada. Entonces los animales los adultos están en los ríos, pero liberan sus larvas, sus huevecillos al torrente del río. Los lleva a la laguna costera, que es donde hay mezcla de agua marina y dulce. Las larvas ahí se reproducen, se crecen, se convierten en juveniles y después se meten al río otra vez. ¿Sí? Quiere Pero decir que no es el langostino el que va del río hasta la laguna. El bueno, langostino permanece en su zona, se reproduce, libera las larvas y son las larvas las que después hacen la migración, digamos. Bueno, cada especie es diferente. Por ejemplo, el langostino más grande que presenté al principio, por lo general ese se queda en la parte alta de los ríos y ya no se mueve de allí. Pero lo que hace es liberar sus huevos y sus larvas en ese lugar para que la corriente se los lleve a la laguna costera. Pero hay otros langostinos más pequeños que no hacen eso, que siempre viven en la laguna costera, incluso Ok. los adultos. Entonces, varía mucho dependiendo de la especie.
porque cada especie tiene diferentes necesidades. Me llamaba mucho la atención que decías que hasta 100 kilómetros, creo que fue el dato que diste, alejado de la costa, puede uno encontrar langostinos. Sin embargo, conociendo la orografía de Oaxaca, que es tan montañosa, muy rápido empieza a haber un clima frío. Así es. ¿En esas zonas aún así se encuentran langostinos? Bueno, en realidad, más que la altitud con respecto al nivel del mar o la distancia de la costa, el factor que va a limitar más que puedan llegar más arriba es la temperatura del agua. Ok. Si cerca de la costa tenemos temperaturas de agua muy fría, porque a veces llueve en la sierra y el agua baja helada de la sierra. Entonces, si ya cerca de la costa el agua está muy fría, es probable que no los encontremos o que sea menos frecuente. Pero en ríos que provienen de una cuenca que la pendiente no es muy pronunciada y no es mucha la altitud y el agua no está muy fría, sí los podemos encontrar en zonas alejadas de la costa. Es más la temperatura del agua la que va a limitar su distribución. Por otro lado, cada especie tiene una tolerancia al frío distinta. Entonces, los langostinos muy grandes que presentamos al principio son más tolerantes al agua fría. Ahora, cuando hablo de agua fría, estoy hablando de 19, 20 grados centígrados. Obviamente menos que eso no toleran, claro, ¿no? Fría para ellos sería eso, ¿no? Como 19 grados centígrados aproximadamente. Nos hacen una pregunta a través del canal de YouTube. ¿Todas las especies de langostino son comestibles para el humano? Sí, totalmente sí. No todas tienen el mismo valor comercial. Lo que hacen los pescadores que van a los ríos es que ellos conocen la diferencia en el valor comercial entre las especies. Entonces, cuando sacan organismos o especímenes que tienen un alto valor comercial, pues los venden en algún restaurante, en alguna pescadería. Si son animales que saben que no van a tener un valor comercial, ya entonces los consumen ellos. Así es. Ok. En las comunidades pobres es una fuente, en las comunidades pobres que viven en las márgenes de los ríos, muchas veces su fuente de proteína son estos animales. Los pescan para comer ellos, así es. ¿Hay una idea de cuánto representa el mercado de langostinos en México en dinero? No, no existen cifras de eso. Y hay que aclarar que para esto el mercado de langostinos en México, los langostinos que haya disponibles para venta, en muchos casos provienen de China, que es un país desde el cual se exporta este producto. Entonces van a ser las especies que tienen allá, no las que tenemos en México. De lo que tenemos en México no hay cifras, porque no existe un control sobre la explotación del recurso. Continúo con las preguntas de Face y yo tengo muchas otras. ¿El langostino está considerado como una especie amenazada? Ahí volvemos a lo que comentaba al principio. Hay muchas especies y cada especie Y alguna de ellas sí. Una realidad y una problemática distinta. Hoy día, que yo tenga conocimiento, no hay ninguna especie que esté catalogada en peligro de extinción como tal. Pero esto se debe también a que no hay estudios para poderlo catalogar de esa forma suficientes, ¿sí? Para poder declarar a una especie en peligro de extinción, se tienen que hacer estudios de sus poblaciones y no hay suficientes de estas especies como para poder determinar eso. Sin embargo, sí es una realidad que están desapareciendo, eso es algo innegable, que cada día hay menos. Simplemente cuando yo empecé a trabajar con este recurso, que fue hace más de 20 años, era relativamente fácil pescarlos y encontrarlos. Ahora ya no. Los mismos pescadores que sacan el recurso lo dicen. Yo iba hace 10 años o cuando yo era chico, venía a este río, metía la mano y sacaba un animal. Ahora ya no. Ahora ya meto la mano y saco una lata de cerveza, ¿no? Pero ya no un langostín. Así está pasando ya. Yo entiendo que sigue habiendo, no han desaparecido, sigue habiendo. Entiendo que la desaparición de una especie es multifactorial. Así es. Muchas cosas que influyen para que desaparezca una especie. Pero en tu experiencia, doctor,
Y en la zona, en tu zona de estudio, ¿cuál crees que sea la principal causa de esta disminución, no desaparición, pero cuando menos ahorita una disminución? Yo vería dos causas principales. Una es la sobreexplotación, que es, por ejemplo, va la gente a pescarlos y los pesca todo el año, y las hembras que se están reproduciendo, que sería ideal dejarlas en el agua para que puedan reproducirse, también las extraen. Entonces, la sobreexplotación a través de la pesca sería una de las causas. Y la otra sería lo que conocemos como destrucción del hábitat. Los ríos se contaminan, se les echa basura, se les echan contaminantes, y también estos animales, para poder sobrevivir y vivir y que sus poblaciones se mantengan, necesitan que el río tenga un cauce libre en el que puedan circular. Cuando empezamos a desviar el río de su cauce natural, ponemos diques, ponemos presas o impedimos que el agua llegue al mar, se bloquea el tránsito de estos animales, con lo cual también les impedimos reproducirse y las poblaciones empiezan a bajar. Serían las dos causas fundamentales que yo podría decir. Destrucción del hábitat, que es un efecto del ser humano, y sobreexplotación, que también es efecto del ser humano. Así es. Por el Face, Marcelo, nos preguntan, ¿qué tipo de alimentación requieren los langostinos? Los langostinos... ¿De qué se alimentan? Bueno, los langostinos, y esa sería una de las razones más importantes para conservarlos, en los ríos y en los ambientes naturales donde viven, son omnívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden comer prácticamente cualquier cosa. Les gusta mucho, pero lo que más hacen y lo que más les gusta es la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, si en el agua, en el río, se muere un pescado, un pez o un langostino u otro animal y va a dar al fondo, ellos se lo comen, ¿sí? Entonces son de alguna manera los encargados de reciclar la materia orgánica y volverla a convertir en materia viva, ¿no? O sea, son descomponedores, digamos. Ponedores de materia orgánica, son carroñeros, pero también son depredadores, también se pueden comer cualquier otro animalito más pequeño que ellos que puedan agarrar. Son preferentemente carnívoros, y lo que más les gusta va a ser cualquier animalito muerto en descomposición que esté en el fondo o vivo que lo puedan agarrar. Eso va a ser lo que les gusta más, lo que prefieren. Pero si eso no está disponible, pueden llegar a comer lo que esté pegado en las piedras, la materia orgánica, lo que esté disponible. Inclusive hay algunos que pueden tener una dieta hasta cierto punto herbívora, comer algas, comer plantas, pero lo favorito de ellos es la proteína de origen animal. Caracoles, otros crustáceos, peces muertos, todo eso es lo que más les gusta en los ríos o en las lagunas costeras, que es donde ellos viven. Tienen entonces una función de limpiar muy importante. Así es, o sea, son los encargados de remover toda la materia muerta que está depositada en el fondo de los ríos y de las lagunas costeras y evitar que la acumulación de esta materia llegue a causar problemas severos en el ambiente, ¿no? Son los que recogen todos los restos que los demás animales no quisieron, ellos se los comen y los convierten en materia viva otra vez. Nos preguntan... Cuando hacen eso, también remueven el fondo y permiten que el fondo se recicle todo lo que está ahí y se oxigene. Perdón, Marcelo, pero tienen una cierta función como la lombriz de tierra Pues de alguna manera sí, aunque lo que pasa es que ellos no viven enterrados en la tierra como las lombrices. Sí, caminan. Pero sí, o sea, no la compararía tanto, pero hay cierta similitud en el sentido de que toman lo que está en el fondo descomponiéndose, que nadie quiere, y lo utilizan para... Y lo reintegran. Así es. Y con eso evitan que haya demasiada materia descompuesta en el fondo. Nos preguntan, además del ser humano, ¿qué otros depredadores tiene el langostino? Los langostinos son comidos por otros peces, por peces más grandes. Obviamente, para que puedan constituir una presa, pues el depredador tiene que ser un poquito más grande que ellos para que los pueda acoger, ¿no?
Pero los peces de mayor talla, las aves, un ejemplo de las aves serían, por ejemplo, las garzas y otras aves que les gusta meterse al agua a pescar, se los comen. Y otro depredador importante de los langostinos son los cocodrilos. Claro, estaría hablando de cocodrilos de talla pequeña, ¿no? Los cocodrilos de talla pequeña normalmente les gusta mucho comer langostinos. Ya cuando los cocodrilos crecen a tallas más grandes, pues les gustan otras presas. Pero los pequeños comen mucho langostino. Y los peces también. Doctor, ¿qué tan importante es su producción en granjas acuícolas? ¿Tenemos granjas acuícolas de langostinos? En México hoy día prácticamente no hay. De los langostinos nativos de México, no hay granjas operando. Si existe alguna, va a ser del langostino malayo, que proviene precisamente de Malasia y de la India. Es una especie que está muy domesticada y entiendo que de esas especies exóticas sí hay granjas operando en México, o por lo menos las ha habido. Pero de los nativos no tenemos actualmente porque todavía no están las técnicas de cultivo desarrolladas como para que eso se pueda hacer. Bueno, esa es otra de las preguntas que tengo. Pensaría yo que el paquete tecnológico, por darle un nombre, pensé yo que ya estaba desarrollado para el cultivo de langostino. No, para las especies que tenemos en México no. Lo hay desarrollado para especies de otras regiones. Caso sería el langostino. El malayo que nos decías. Que menciono y que viene de China, de la India y de Malasia. Ellos sí ya tienen un paquete tecnológico desarrollado y de hecho el langostino que podemos encontrar aquí muchas veces disponible en los supermercados proviene de allá y es de acuacultura de esas técnicas. Pero son especies que tienen otras necesidades y otras características muy diferentes. Entonces las técnicas que sirven para cultivarlos a ellos no necesariamente se pueden aplicar acá. Quiero entender que parte de los estudios que ustedes realizan, doctor, van encaminados en ese sentido, en desarrollar el paquete tecnológico para el cultivo de estos animales. Bueno, inicialmente cuando yo llegué aquí a trabajar al CIDIR en Oaxaca, mi idea fundamental era desarrollar un paquete tecnológico para eso. Pero al empezar los estudios me doy cuenta que la problemática de conservación que hay es tan fuerte y tan urgente de atender que más bien ahorita estamos prefiriendo centrar los estudios a la conservación del recurso vivo en las aguas, no tanto a su cultivo con fines comerciales. Para poder hacer esquemas de conservación o atender la conservación es importante saber cultivarlo también, porque eso nos permite conocer sus necesidades. Pero ahorita estoy centrando más los esfuerzos en trabajos que vayan encaminados a conservar el recurso, a que no deje de existir en Oaxaca, más que a producir técnicas que permitan hacer negocio con la acuacultura de ellos. Ahora, muchos de los programas de conservación necesitan respuestas que tienen sus fundamentos en cultivarlos, en experimentos de laboratorio. Sí, correcto. Todo va de la mano, así es. Doctor, quiero entender entonces que hay algunos aspectos, no sé qué tantos, que hay que estudiar todavía mucho de langostino, al menos de nuestros langostinos. De hecho, este es un trabajo que nunca se termina, Manuel, porque cada experimento o cada problema que uno atiende acaba abriendo nuevas preguntas. Entonces, es una línea de investigación, una situación que el estudio es permanente, no tiene fin. Y cuando uno ya logra terminar quizás una etapa o dar una respuesta, a veces hay una realidad que ya cambió y que te obliga a hacer otra cosa más, ¿no? Y insisto, cuando uno también está generando nuevos conocimientos, se abren nuevas preguntas y más cosas que hay que hacer y uno nunca termina con esto. Así es. Sí. Nos preguntan también a través del Face, las personas que se benefician de su explotación, nos referimos al langostino, ¿hacen algo para su conservación? No, no. Cuando mencionamos a las personas que lo explotan, por lo general, en el caso de nuestro país y en el caso de concreto de Oaxaca, yo no puedo hablar de lo que pasa en otros países y en otros estados porque no sé bien, pero en el caso de Oaxaca, las personas que se benefician directamente de su explotación son invariablemente las comunidades
más pobres que tenemos, con personas que no tienen, por lo general personas que no tienen otras alternativas de empleo, que no tienen tampoco educación y que están en la pobreza. Entonces, para resolver su problema inmediato, pescan estos animales y los venden, pero por la situación social y económica que tienen ellos, no les podemos pedir para nada que se involucren en estas cosas, porque sencillamente, si yo voy y le pregunto a una de estas personas o lo cuestiono de que está acabando, me va a decir, y si no saco esto, entonces, ¿qué como? Y pues, ¿qué le contesto, verdad? Es un problema que tiene mucho, que su resolución tiene mucho de social. Sí, bueno, eso me lleva a otro conjunto de preguntas, Marcelo. Una investigación como la que tú haces en campo y de un recurso con estas características implica también hacer, pues eso, intervenciones también en aspectos sociales. Así es. ¿Ustedes cómo han abordado esto? A veces formar equipos de trabajo multidisciplinario no es fácil. No es fácil por los tiempos, por los recursos, por la disponibilidad de la gente. ¿Cómo han podido ustedes abordar esto? Hasta ahorita lo que hemos podido hacer, yo creo que también aquí hay que hacer énfasis en que se trata de un problema de dimensiones que resolverlo no está a nuestro alcance, ¿sí? Es un Entonces, problema complejísimo. sí, lo que hemos hecho hasta ahorita, una de las cosas que hemos hecho hasta ahorita es entender que nosotros no podemos esperar que la gente deje de explotar el recurso, porque no hay, en muchos casos es gente que no tiene otras alternativas. Entonces, lo único que hacemos, el colega con el que voy a trabajar a la costa y yo, es platicar con ellos y tratar de explicarles cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo. Pero también es un poquito ambiguo hacer esto porque ellos lo saben, ¿sí? Pero siempre volvemos a lo mismo de que si yo les digo, si sigues pescando en esta forma, los organismos se van a terminar, siempre voy a tener la misma respuesta. Y entonces, ¿qué como? Yo necesito resolver mi problema de hoy y mañana ya veré. La pobreza empuja a la gente a tener esas actitudes. Entonces, básicamente lo único que nos hemos limitado a hacer ahorita es platicar con ellos cuando hay oportunidad y tratarles de mostrar nuestro lado de la realidad, ¿sí? Y procurar también, en 2 ocasiones ya hemos ido a poner la información que hemos encontrado disponible en las escuelas para ver si la pueden compartir o se puede integrar a las pláticas que dan las escuelas, este tipo de temáticas para empezar a concientizar, sobre todo a los niños y a los jóvenes, que son con los que se podrían trabajar estas cosas, porque también hemos visto que una persona ya muy grande realmente no tiene mucho sentido quererle cambiar su visión de las cosas, ¿no? Es un poquito hacer conciencia, pero desde el lado de científico es difícil si no se tiene una buena comunicación, una buena aceptación también por parte de las autoridades. En este caso, es una cuestión sumamente compleja, ¿no? Has dado respuesta a esta pregunta. Han tratado de hacer educación ambiental en comunidades que pescan langostinos, pues creo que es precisamente lo que dices, ¿no? No hay frutos de eso todavía, pero es uno de los aspectos que estamos considerando, así es. También hay que ver, ubícame en este aspecto. Realmente son pocos los investigadores que están metidos en este tema y simplemente en la costa de Oaxaca debe tener más o menos unos 350 kilómetros, 400 kilómetros, con un montón de ríos. Entonces también la dimensión por capacidad física y humana, pues es difícil, ¿no? Por supuesto, sí. Es un problema muy grande. Habemos, como bien lo mencionas, poca gente trabajando. Obviamente no estoy solo. De hecho, no estoy yo solo, somos varios colegas, es un grupo de trabajo. Tenemos colaboradores aquí en Oaxaca, pero también tenemos en el estado de Jalisco y en el estado de Sinaloa, donde las problemáticas son similares.
y en el estado de Tabasco. Pues colaboramos con ellos para las problemáticas que son comunes, tratarlas de atender. Pero el problema es mayúsculo. Yo, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, actualmente solamente estoy trabajando en el centro del estado, concretamente cerca de Puerto Escondido, de los ríos y lagunas costeras que están cerca de Puerto Escondido, porque es tal la problemática que hay allí que nos absorbe completamente. Entonces, no podemos atender también o tratar de investigar lo que pasa del lado de Huatulco o del lado de Salina Cruz o del lado de Pinotepa, porque no puede uno con todo. Ahí es mejor centrar la atención en una región en particular y tratar de contestar las cosas por ahí. Es algo mayúsculo que se rebasa pues de nuestras capacidades. Entonces hace uno lo que está a tu alcance nada más. Y quiero entender que también no obedece a la situación puntual de una comunidad, sino más bien es una cuenca la que, cuando menos una cuenca la que está involucrada en estas cosas. O sea, pueden conservar muy bien aguas abajo, pero aguas arriba no, y en fin, seguramente son de ese tipo los problemas, ¿no? Para ponerte un ejemplo, estuvimos trabajando con una comunidad que está cerca de la costa y ellos empezaron a hacer su programa de conservación, a cuidar más lo que tiraban en el agua, pero una comunidad que estaba aproximadamente 40 o 50 kilómetros más arriba se puso a cultivar papaya y echaban todos los residuos de los fertilizantes y de los pesticidas del cultivo de la papaya al agua. Y eso venía a dar abajo y nos acabó con todas las intenciones de... Todo eso fue a dar río abajo y acabó con todas las intenciones de querer conservar, ¿no? Entonces, esa es una cosa compleja. Marcelo, a ver, ahorita tocaste el punto de que trabajas con otros investigadores. Sí. Me interesa un poco saber cómo se organizan, se dividen los temas, cómo haces esa parte. Pues es algo que más bien se da por afinidad. O sea, yo en lo personal trabajo con personas con las que tengo intereses afines y como que todo se va a dar dando de una manera espontánea, ¿no? Nos damos cuenta al platicar y al sostener esta comunicación que tenemos problemas en común. Y entonces ya tomamos la decisión de por qué no hacemos esto para resolverlo si tenemos el mismo problema. O tratamos de involucrar a un estudiante de posgrado en el tema, ¿no? Y ya se le asesora entre todos y se trata de sacar el trabajo, ¿no? Marcelo, se han introducido muchas especies con fines de acuacultura primeramente en estanques confinados, pero realmente algunas especies se han salido y están ahora libres, como la trucha en nuestros ríos. ¿La introducción de estas especies ha afectado al langostino? Sí, de hecho hay una especie australiana que en realidad no es un langostino, el nombre correcto en español sería acosil, que es lo introdujeron para cultivarlo en México y eventualmente hubo especímenes que fueron liberados de manera accidental y ahora ya hay casos no es el caso de Oaxaca todavía, pero ya hay estados de nuestro país en donde están libres, viviendo, ya formaron sus poblaciones silvestres y están compitiendo con los langostinos y los están desplazando porque son especies que evolucionaron para existir en ecosistemas mucho más difíciles, mucho más extremos, mucho más estresantes. Entonces, por lo tanto, son más exitosos para desplazarse y para distribuirse y han estado desplazando a los langostinos en otros estados, en costas de otros estados. Me parece que en Oaxaca todavía no se puede afirmar eso todavía. Cuando te refieres a los acosiles, ¿te refieres a los que conocemos para comer? Bueno, de los acosiles, lo mismo que pasa con los langostinos, hay muchas especies, pero sí, ok. Vaya, los acosiles también se comen, por supuesto, sí, pero son más comunes o más frecuente encontrarlos en ríos que no tienen conexión al mar, porque esos animales no necesitan viajar al agua con sal para reproducirse.
son totalmente de agua dulce, pero pueden vivir en los mismos ríos que los langostinos. Entonces genera este problema. Por el Face nos pregunta Mabe Guadagnino si existe algún programa de conservación para las especies, al menos en Oaxaca. Lo que existe Quiero pensar que existiera algún programa formal o con algún tipo de formalidad. Lo que sí existe son regulaciones en las leyes, ¿no? Y en nuestros reglamentos. Pero en la práctica no se puede, no ha sido posible implementarlo, porque no hay el capital, no hay el personal suficiente como para poder llevar esto a efecto, es lo que yo he visto, pues. O sea, que existen las intenciones, existen los programas a veces ya en algún documento, pero algo que se esté ejecutando ya en la realidad y que esté funcionando en este momento y en Oaxaca, hasta donde yo he visto, no. Ok. El acompañamiento, muchos de estos proyectos debe ser, bueno, uno de los aspectos principales es la capacitación. Sí. Pero como bien nos dices, ahorita nos enfrentamos ante un problema de conservación. La cosa está muy urgente para ponernos a capacitar a todo el mundo. Sin embargo, algún esfuerzo seguramente se ha hecho de esto. Y también porque nos preguntan si ustedes han dado o tienen programado algún curso sobre el cultivo de langostinos. De hecho, estábamos con esa intención ya preparando material y preparando fechas, pero cuando empezó la pandemia lo tuvimos que dejar. Y ahorita estamos esperando a que, por la naturaleza de estos temas, yo pienso que no es algo adecuado para hacerlo de manera virtual. Es importante ver a la gente, platicar con ellos y de cara a cara conversar y todo, ¿no? Entonces, tenemos ya ideas, tenemos ya algún material, pero ahorita lo que estamos haciendo es esperar a que esta pandemia se termine para poder tomar decisiones sobre eso. ¿Hacia dónde crees que va el futuro de las investigaciones en langostinos, Marcelo? ¿Hacia su cultivo? ¿Continuaremos todavía un buen rato en la conservación? Bueno, ¿Irnos hacia una acuacultura? Sí. Aquí es importante señalar lo siguiente. Cuando se hace acuacultura con fines comerciales, es decir, que quiero hacer negocio, se necesitan especies que crezcan muy rápido y porque una persona que se dedica a cultivar, ya sea aguacates, plantas, maíz, peces, lo que sea, necesita recuperar su inversión. Sí, Entonces, correcto. un cultivo tiene que durar poco tiempo y lo que se esté cultivando, ya sea plantas, animales o lo que sea, tiene que crecer rápido y tiene que no morirse, tiene que desarrollarse bien para que en un momento dado esté listo como producto y yo lo pueda vender, ¿no? Pasa lo siguiente con las especies de langostinos que tenemos en México. Las que realmente llegan a crecer muy grandes necesitan mucho tiempo para llegar a una talla grande. En el orden de, por ejemplo, estos que mostraba en las fotografías al principio, un animal para llegar a esos tamaños necesita alrededor de 4 a 5 años. Una persona que lo cultiva por negocio no va a esperar ese tiempo. De ninguna Correcto. manera, ¿sí? Necesitan un producto que crezca rápidamente. Y las especies, las únicas especies que crecen rápidamente son las que alcanzan una talla pequeña. Y las especies que alcanzan una talla pequeña no tienen un valor alto en el mercado, entonces no va a ser fácil hacer negocio con ellas, ¿no? Entonces, los langostinos que tenemos en México, casi todo lo que hay disponible para venta viene de la pesca, no del cultivo, porque estamos en un momento en que todavía es más fácil extraerlos del río que cultivarlos, porque todavía hay, ¿no? En ese sentido, yo veo como más urgentes los trabajos de conservación y de conocimiento del recurso vivo para que siga existiendo que los de cultivo para hacer negocio. Sí son importantes los estudios de cultivo, pero para conocer mejor las necesidades del animal con el fin de también proporcionar medidas de conservación. Lo de cultivarlos
para hacer negocio lo veo como algo a mayor largo plazo en las especies que tenemos en nuestro país, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, las especies que tienen en otros países, por ejemplo en Asia, tienen otras características, crecen de otra manera y sí han podido lograr esquemas en los que crezcan rápidamente aquellas especies, ¿sí? Algo que limita mucho a los langostinos para poderlos cultivar es que son animales muy caníbales, se comen unos a otros, ¿sí? Y eso me impide tenerlos en densidades altas en un estanque porque se van a comer. Y cuando yo quiero hacer negocio necesito tener densidades altas para sacar una producción interesante, ¿no? Entonces todas esas limitaciones hay que irlas trabajando para poder tener resultados. Marcelo, el langostino tiene potencial de uso en cultivos de muchas especies. Lo que le llamamos Policultivo. Puesto que sí. De hecho, es algo que se hace. Se cultiva mucho con tilapia, o bien con alguna planta, por ejemplo. En el caso de Asia, en los arrozales, que son campos inundados, sí, langostinos también, para tenerlos como un producto secundario. Y también es muy común cultivarlo con tilapia, así es. Tengo varias preguntas, pero se nos fue prácticamente el tiempo. Solo la última, Marcelo. Si tuvieras que hacer una reflexión o una autocrítica a nuestros trabajos no nuestros trabajos, sino a todo lo que tiene que ver con el apoyo a la investigación, ¿qué parte crees que habría que fortalecer para que trabajos como el que ustedes hacen pudieran tener una mayor apoyo, mayor repercusión en la sociedad? Manuel, yo creo que definitivamente aquella labor que haces tú, que es educar. ¿Sí? El educar a la gente, en enseñarles cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo sobre los recursos. Yo creo que eso es fundamental, porque nosotros podemos dedicarnos a sacar muchísimos estudios y yo te puedo decir, mira, este langostino lo que necesita es esto, le gusta comer esto, su temperatura favorita es esta, ponlo aquí, trátalo así y todo. Pero si eso no va junto con una educación donde la gente diga, caray, me debo de contener, de seguir destruyendo el medio ambiente y de sobreexplotar, si no se da también, la cosa yo creo que no va a tener buenos resultados. Entonces, en la educación, sobre todo con los niños y con los jóvenes, creo que es como que la asignatura más urgente para que podamos empezar a conservar nuestros recursos y obviamente los que nos dedicamos a la investigación, seguir investigando para que cuando esos niños y jóvenes sean grandes y tomen decisiones, les podamos nosotros los investigadores poner a su disposición la información antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Pero sin educación y sin conciencia, que es una de las áreas que tú trabajas, yo creo que va a estar realmente muy complicado que pueda solucionarse lo que tiene que ver con la conservación de un recurso y diría que esto no es válido solo para los langostinos, para cualquier recurso vivo con el que uno quiera trabajar. Definitivamente es un trabajo en equipo y creo que lo intentamos en el laboratorio, pero sin la ayuda de ustedes, pues sí no tendríamos esa carnita para hacerlo, ¿no? La maestra Olga Herrera, desde que creó el laboratorio de educación ambiental, creo que mucho era esta parte, ¿no? El poder llevar el conocimiento que tenemos a quien en un momento dado lo necesita. Marcelo, se nos fue el tiempo, se nos fue rapidísimo. Muchísimas gracias por la plática. Regresamos con nuestros amigos de la DEDICIT. Fue un gusto platicar contigo, Marcelo. El gusto fue mío, Manuel. Gracias, y gracias a nuestros compañeros en la Ciudad de México por el soporte técnico que nos están dando para que pueda uno compartir lo que está haciendo y pues a ver si por esta forma el impacto es un poquito mayor o mejor. Te agradecemos mucho. Regresamos con ustedes, Antonio. Muchísimas gracias por esta excelente plática, sumamente interesante. Le damos las gracias a Manuel Rubio y obviamente al doctor Marcelo Ulises García Guerrero. Y también le agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión, además de invitarlos a seguir el programa de nuestro evento. El día de hoy tendremos una plática a las 5 de la tarde, los invitamos a que sigan viendo.
Y además les vamos a presentar más investigaciones acerca de lo que se lleva a cabo en el CIDIR Oaxaca. No olviden también suscribirse al canal de YouTube de la DEDICIT, además de seguirnos en Facebook y en todas las redes sociales de la DEDICIT, así como del CIDIR. Nos despedimos a nombre del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Hasta la próxima.